Géminis, feliz cumpleaños mis guerreros. Este es otro especial para ti, el especial de las 12 casas, en donde vamos a ver mensajes para tu energía, lo que viene en las finanzas, comunicación, la familia, salud, la educación, carrera y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que veas todas estas energías de lo que viene para tu vida. Y el mensaje de parte de tus guías para este momento, esta lectura es válida desde este momento, de aquí en adelante para ti es confianza. Te hablan tus guías, Dios, el universo, de que tienes que confiar en la situación. Tal vez te encuentras en una etapa bastante difícil, bastante complicada, en donde tu fe está siendo puesta a prueba, pero con este mensaje te indican: mantente firme, mantente con la fe en alto, y tienes que confiar en que Dios, en que el universo está trabajando todo para que las cosas se den a tu favor. Así que esa etapa de dificultad, esa etapa de complique que podrías estar pasando ahorita mismo, tienes que confiar en que va a salir todo hacia adelante. Vamos a ver en la casa número 1 tus energías. Ya tienes la carta del As de Bastos. Esto se está hablando, como escuché, falsos comienzos, como que tienes falsos comienzos constantemente. Inicias algo, sientes que las cosas van a despegar y de repente todo se desmorona. Entonces es como si las cosas de alguna manera u otra para algunos de ustedes estuviesen al revés. Y tienes que confiar en que estos retrasos, estos desvíos, estas cosas que no terminan de arrancar o no terminan de funcionar, están pasando por una razón. Están pasando porque tal vez no estás viendo las cosas desde el punto de vista correcto. Están pasando porque tal vez no es el momento indicado para tomar ciertas decisiones, para tomar cierta acción, para que se den ciertas cosas en tu vida. Entonces tienes esa energía de falsos comienzos. Esa energía de que sientas que vas a arrancar algo y de repente se desmorona, se viene todo abajo. Mira, ¿qué más viene para ti con esta misma energía? La carta de la torre, pero te sale al revés. Por lo cual me están indicando de que las cosas que se están desmoronando, las cosas que están terminando, estos momentos de torre que están pasando, al estar al revés, esta energía es una energía positiva. Y fíjate que todas están en la energía de ti, o sea, este eres tú, esta es tu energía. Y te marca toda esa situación como de alguna forma u otra desmoronarte. Te estás como deshaciendo para volver a construirte una vez más, para volver a formarte. Hay algo de eso muy fuerte para algunos de ustedes y parece que esa es la razón por la cual esta carta de la confianza está aquí presente para ti, porque tienes que confiar, tienes que creer de que todo esto está sucediendo para tu bienestar, para tu beneficio, que tal vez en estos instantes que estás como en el meollo del asunto, la cosa está bien tormentosa, estás como en el centro, en el ojo de la tormenta, y lo que me indican es que una vez que estas cosas y estas situaciones terminen en tu vida, las cosas van a mejorar. Es necesario que esta situación termine, porque fíjate, es que hay algo que no te deja empezar. Lo que pasa es que si empiezas, me marcan la energía, se desmorona, se vienen las cosas abajo. No es el momento indicado para algo nuevo, que sabrán cada uno de ustedes exactamente qué es eso que estás tratando de iniciar y que no terminas como de despegar. Tienes como momentos de que las cosas van bien y de repente todo se viene abajo. Entonces te están explicando con esta energía de que es por estas situaciones, porque si eso termina de despegar, esa es tu oportunidad. Eso que tienes en mente, eso es lo que tienes que hacer. Pero te están indicando de que si lo arrancas ahora, se viene abajo. Tienes que esperar un poco más. Paciencia, y eso pedírselo a Géminis es complicado. Bien, en la casa número 2, tus finanzas. ¿Qué mensaje hay para ti en esta energía? Tienes la carta del 5 de espadas. Viene un triunfo, viene una victoria para ti en el aspecto financiero. Entonces todas estas cosas que están sucediendo por esa razón. Para algunos de ustedes es porque más adelante, si las cosas despegan, podrías meterte en una situación financiera un poco complicada. Entonces en estos instantes me hablan de que hay victoria y triunfo para ti en el aspecto de las finanzas. Hay algo en el dinero que va a estar saliendo a tu favor. Esto podría tener que ver con alguna situación legal, podría tener que ver con alguna situación en la cual estás aspirando a recibir un poco de dinero, algo que se te debe, pero como hay dos personas más participando aquí en esta energía que pierden, marca ese mensaje como de que sales predilecto, te escogen a ti para poder recibir algún tipo de dinero, ganas una demanda, ganas una petición, hay algo que ganas en el aspecto financiero. Y en este momento no lo veo como ganas algo al azar. Ojalá que sí, ojalá que te ganes la lotería, ojalá que te ganes el premio mayor y que tengas una gran fortuna en tus bolsillos y en tus cuentas de banco. En estos instantes no lo veo de esta manera. En estos instantes yo veo que esto es algo que le ganas a otras personas. Podría ser también en alguna situación de trabajo en el cual estás pidiendo un aumento, estás esperando que te den algún tipo de dinero, hay otras personas que están compitiendo por eso, te lo van a dar a ti. Sales vencedora, sales vencedor en ese aspecto. En la casa número 3, la comunicación, los mensajes que vas a estar recibiendo, tienes aquí la carta del 4 de copas.
Ustedes saben que yo les canalizo los mensajes como los recibo y esto me indica de que aquí hay alguien que no quiere saber de nadie. Podría ser usted que está viendo esta lectura, que tal vez te están indicando que con esto tú dices, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí ya se derramó la copa, se derramó el vaso, se derramó el agua. Yo estoy tomando una decisión importante, una decisión seria con respecto a comunicación. Hablarte con alguien, porque aquí hay una energía en la cual tú dices, ¿sabes qué? Ya, constantemente soy yo quien tiene que enviar el mensaje, soy yo quien tiene que llamar, si yo no te llamo, tú no me llamas. Entonces, si yo dejo de escribir, no nos escribimos más. Pasan meses y no nos escribimos más. Entonces, está esa energía de que tú dices, ¿sabes qué? Ya yo no voy a desperdiciar mi comunicación, ya no voy a desperdiciar mis palabras, no voy a desperdiciar mis energías. Pero todo esto tiene que ver principalmente con tu voz, con tu comunicación, con hablar con alguien. Sentir como que estás hablando con alguien que está de oídos sordos, que estás perdiendo tu tiempo. Toda esa es una energía que está por terminar, que tú tomas esa decisión que tú dices, ¿sabes qué? No vale la pena. ¿Cuál es el resultado para ti en la comunicación? Aquí con esto se podría estar cortando cierta comunicación también con alguna persona en tu vida. Vamos a ver. Tienes dos cartas, pues vamos a verlas. Tienes la carta del 10 de bastos. Es que esto es algún tipo de lucha, una batalla que se lleva desde hace muchísimo tiempo y aquí está por terminar. Y esta batalla con esta energía podría involucrar a una situación, una persona que está enfocada más que todo en ambición, en dinero, en avaricia, en lo que puede obtener. Ese es como el tipo de persona con la cual se estaría cortando esta comunicación. También acabo de recibir este mensaje en el cual me indican de que una vez que esta decisión se tome, va a ser una decisión difícil, va a ser algo que te va a costar muchísimo trabajo, pero tú quedas de pie y eso te va a abrir a ti la oportunidad de la abundancia, porque tal vez esta persona de alguna forma u otra estaba consumiendo tu energía y no te estaba permitiendo progresar. Entonces, por eso, si las cosas despegan para ti, esta energía de esta persona que te está absorbiendo se va a encargar de absorber tu energía y que estas cosas se vengan abajo. Por eso no es el momento indicado para hacer. En la casa número 4, tu familia, hijos, primos, hermanos, tíos, lo que denomines familia. Bien. Aquí tienes la carta del 5 de copas. Fíjate esta energía. Hay situaciones en el aspecto de la familia, de heridas, situaciones en las cuales hay muchísimo dolor, en el cual hay muchísima lástima, en el sentido de que te estás sintiendo de alguna forma u otra de que la situación familiar te genera dolores, te genera dificultad, genera de alguna forma u otra ciertos dolores o lástima en tu corazón. Y con esta energía te estás llegando a un punto en el cual tú dices, ¿sabes qué? Estoy tratando de rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. O no quiere ser, esta persona no quiere ser rescatada. Y te están indicando tus guías de que es importante entonces que de aquí en adelante te enfoques en las cosas que están de pie, en las cosas que puedes trabajar, en las cosas que puedes mejorar. Así que aquí hay una situación de una persona en tu familia que necesita ayuda pero no la quiere recibir. De alguna forma u otra escucho como que podrías estarte sintiendo de manos atadas, Géminis. Recuerda guardar esta lectura para que la mantengas siempre presente durante los meses que vienen, para que si estas energías se empiezan a manifestar en tu vida, sepas cómo resolverlo. ¿Cómo se resuelve esta situación para ti? Tienes la carta del 6 de oros. Escucho, da lo mínimo. Si esta persona de alguna manera u otra, pues no es alguien que no puede salir de tu vida de ya para allá, me indican, con esto da lo mínimo. Da el mínimo de tiempo, da el mínimo de cortesía, da el mínimo, reduce tu tiempo de interacción para que entonces no te pueda estar afectando en tus energías. Escucho eso, dar lo mínimo o dar lo exacto, lo necesario. Pero me hablan de una energía en donde no tienes que llenar la copa de otra persona que no quiere aprovechar esa energía que estás colocando en su corazón, en su alma, en su vida. Para consultas privadas visita mi página web jtarot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, si tengo disponibilidad, y qué obtienes en cada una de ellas. jtarot7.com en mi página web es la única manera en la cual puedes obtener una consulta privada conmigo. Yo nunca te voy a enviar un mensaje diciéndote que tienes un mensaje de parte de tus guías. Jamás. Ustedes me pueden escribir por mensaje privado y entonces con mucho gusto yo sí les respondo las preguntas que tengan con respecto a las consultas privadas, pero yo jamás voy a iniciar un mensaje privado hacia ninguno de ustedes para que estén atentos con eso. Hay mucha gente por ahí haciendo estafas y cosas de estas. jtarot7.com para consultas privadas. Te espero. Gracias. Vamos a ver en la casa número 5 un mensaje para los solteros. Este es el mensaje de las 12 casas astrológicas. Los solteros tienes conflicto con esta energía. Entonces, el conflicto es estando sola, estando solo. El conflicto es que hay una gran competencia a tu alrededor. Entonces, ahí hay que poder identificar exactamente con cuál de estos conflictos usted conecta.
Conectas con un conflicto en donde hay muchas personas a tu alrededor compitiendo por algo, compitiendo por alguien. Puede ser también que están compitiendo por ti. Déjame decirte, oye, solteros, solteras, puede ser que haya varias personas que tienen la mirada puesta en ti. Como también está esa energía de ciertos conflictos que pueden ser conflictos internos, en los cuales aún no te decides exactamente qué es lo que quieres en el aspecto de tu vida, como que hoy sí quieres a alguien, mañana ya no quieres a nadie, en el aspecto del amor. Entonces está como que en un 3 y 2, pero hay ciertos conflictos para los solteros en el aspecto del amor. También podría indicarte con esto, me acaban de llegar este mensaje, de que podrías estar conociendo a una persona que es un poco conflictiva. Esta persona puede ser alguien que ve un problema en todos lados. Entonces, atentos con eso. ¿En qué va a quedar esta situación? Si esa persona se va, 3 de bastos. Esa persona conflictiva, esa persona que está generando problemas o está generando conflictos, o podría generarte algún tipo de conflicto a ti interno porque esa persona vive en otra ciudad, vive en otro país o va a estar temporalmente. Puede ser alguien que conoces por un periodo de tiempo temporal también. En la casa número 6, un mensaje para tu salud. Tenemos la carta del mundo. Y la carta del mundo en el aspecto de la salud es una carta que me habla de protección. Mira cómo está esto aquí protegiéndote. Está siendo protegida, está siendo protegido. Hay ciclos y etapas en la salud que van a estar cerrando. Si estabas teniendo dificultades en el aspecto de la salud, cosas que tenías que trabajar, mejorar, veo gran progreso, veo gran avance con esta energía del mundo en ti. Principalmente cerrar ciclos, cerrar etapas. Si estabas tratando de salir de algún tipo de rutina, estabas tratando de implementar una nueva rutina, incluyendo ejercicios con los que puedas realizar, ya sea caminar 5 minutos, dar una vuelta, hacer ejercicios, lo que puedas hacer, me marca de que vas a estar como que cerrando una etapa e iniciando una etapa que siempre has querido, saludable para ti, con esa energía del mundo. También algunos de ustedes podrían estar asistiendo a algún tipo de actividad o evento en otra ciudad, en otro país, o de una cultura diferente a la tuya. Me viene a la mente tipos maratones, no necesariamente, pero tipos maratones, tipos escalar, así que escalar el Kilimanjaro, ir al Tíbet. Hay algo de eso para algunos de ustedes, no para todos, pero hay algo con lo internacional que parece que va a marcar fuerte para ti, y esa energía es por allí puede ser donde conoces a alguien. Pero en la salud esa carta me marca fabulosa para ti. Cerrar ciclos, cerrar dificultades en el aspecto de la salud, una nueva rutina, mejorar el aspecto mental, conectarlo con tu cuerpo, tener como que ese balance entre tu vida, tu rutina diaria, tu rutina saludable. Me marca muy, muy hermosa esta energía que se va a estar activando para ti. En la casa número 7, un mensaje para los que están en pareja. Oye, cayeron muchas cartas, no nos podemos quedar con todas estas cartas. Bien, una sola carta para los que están en pareja en la casa número 7. Recuerda dejar tus likes, tus corazoncitos, y ayúdame a compartir este video para que llegue a muchas más personas y también puedan recibir estos mensajes. Tienes la carta de la Reina de Copas. Apenas vi esta carta, lo primero que me vino a mi mente es nostalgia, se extraña a alguien. Como si de alguna manera u otra la pareja estuviese a algún tipo de distancia, porque mira, el mundo es viaje, este 3 de bastos también te lo marco como viaje. Esta energía conecta directamente con la casa 1, en donde las cosas están estancadas. Tal vez algunos de ustedes tenían planes de con su pareja irse a vivir a otro país, su pareja se fue primero o se va a estar yendo primero. Ustedes después van a quedar como en esa energía de que nos encontramos allá. Y por lo que me marca, podría estar pasando un tiempito. Ustedes pensaron de que no, en un mes puedo hacer el viaje, y ya van 2, ya van 3. Y para algunos tal vez este es como el falso comienzo que continúas teniendo, de que sientes que vas y ya tienes todo listo y de repente no te puedes ir. Sientes que vas, que tienes todo listo y ya no puedes ir. La pareja, aquí hay algún tipo de nostalgia y o distanciamiento. Yo lo marco como un distanciamiento físico. Para algunos podría ser un distanciamiento emocional, en donde tal vez cuando estás con la pareja estás tratando de resolver las cosas, estás tratando de que la situación mejore, pero como que das un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Hay algo de eso, pero se extraña mucho. Sí, tengo que indicarle, para algunos de ustedes esto podría también ser por esa carta de la torre que la tenemos directa allí en la casa 1. Podría ser que la pareja ya no está con nosotros, la pareja ya trascendió y esto es algo que ya pasó. Y por eso está esa energía de la nostalgia, de como que se extraña a la persona que no está contigo, pues porque ya está en el cielo, no está presente en estos momentos terrenalmente. Para algunos podría marcar esa energía. Y esto entonces podría estarte indicando de que, y eso puede ser también algo que ya sucedió hace tiempo, pero todavía está de alguna forma u otra, sin ofender, la sombra
de esa persona todavía está. No, no literal, o sea, no es que te está persiguiendo ni un fantasma, pero todavía está como su recuerdo, todavía está como presente en tu corazón, y eso está bien. Recuerda, cada quien va a su ritmo, cada quien va a su tiempo, si es que quiere que ese tiempo exista o no, si quieres continuar así. Cada uno establece el estilo, el ritmo y las condiciones en su vida para ser feliz. O sea que por eso, cero juzgar. Un mensaje más con respecto a esto de la pareja, principalmente si es alguien que está a la distancia. Oh, tienes la carta del As de Espadas. Se le va a poner un final a esa distancia, lo que indica de que efectivamente se van a poder reencontrar. Si es la persona, como te lo mencioné, que está a la distancia, que está en otra ciudad, que está en otro país, por la situación de trabajo, van a poder con esta energía tener ese nuevo comienzo. Pero deja que las cosas fluyan, no te resistas, no vayas a hacer resistencia. Deja que todo fluya como tiene que ser, no pongas más presión de la que no se tiene que colocar para que esto entonces cambie. 2 ases, muy bien. En la casa número 8, lo que callas. ¿Qué es lo que callas? Tienes la carta del Sota de Copas. Callas de que sientes de que hay una oportunidad que se te fue de las manos. Entonces lo tienes en silencio. Cada uno sabrá exactamente cuál es esa oportunidad. ¿Te refieres a una oportunidad de trabajo? ¿O se están refiriendo en tu vida a una oportunidad con una pareja, con una persona que sientes que se te escapó de las manos? Sientes que se te fue de las manos, se te pasó esa oportunidad. Entonces callas de que sientes que en estos instantes deberías haber estado en otro lugar, como si te arrepintieras de una decisión que tomaste anteriormente y ahora estás, hubiera tomado este otro camino, hubiera tomado ese otro camino, y tus guías te indican de que el camino que hubieses tomado te hubiera traído a este mismo punto. Wow, mira lo que estoy escuchando para algunos de ustedes. Así que te están indicando de que no te resistas, deja que la cosa fluya. Esto es algo que callas, esto es algo que mantienes en silencio, como que hay cierto arrepentimiento, y con eso te indican tus guías de que ese no era el camino, porque si hubieras seguido por ahí, todo se derrumba. Mira, 2 de espadas, indecisiones, inseguridades, caminos bloqueados. Entonces te están indicando de que has sido protegida, has sido protegido divinamente. Yo siempre lo voy a decir, los retrasos, las postergaciones, no importa qué tan largas sean, y a veces son largas y difíciles, son protección divina, porque por ese camino todo se iba a estancar. Y más adelante voy a decretar de que Dios, el universo, tus guías, en lo que creas, te dé pruebas de que si hubieses continuado por ese camino, hubiese continuado con esa persona, hubiese continuado en esa línea, las cosas no hubiesen salido bien. Y esa es una prueba que tu corazón y tu alma necesitan, y la vas a obtener. Decretado aquí de que la vas a recibir. En la casa número 9, estudios, educación, viajes. Vamos a ver qué sale aquí para ustedes. Tienes la carta del 8 de espadas. Si esas energías estaban bloqueadas, estaban atadas, todas las energías de aprender algo nuevo, todas las energías de educación, todas las energías de viaje, con esta carta, con este 8 de espadas, se rompen todas esas ataduras, se rompen todos esos trabajos de energías negativas, tal vez que de alguna manera u otra estaban bloqueando tu camino, porque tienes fuertes energías de viaje con la carta del mundo, la carta del 3 de bastos, fuertes energías de nuevas oportunidades hacia otros lugares, oportunidades que anteriormente estaban bloqueadas. Y de ahora en adelante, cuando llegue esta lectura a ti, de aquí en adelante, 30, 60, 90 días desde que la ves, no importa en qué momento llega a ti esta lectura, es un recordatorio de que todos esos caminos bloqueados se van finalmente a abrir, todas esas ataduras se van finalmente a eliminar. Finalmente vas a poder dar esos pasos para concretar con esa gran aventura que te está esperando. Una vez más, Géminis, sabemos que la paciencia, a todos los signos les cuesta, pero un poquitito más a Géminis. Si te están indicando tus guías, dale un poquito más, ya falta poco, ¿ok? Esas ataduras, esos límites que estabas teniendo con respecto a tu vida, se terminan, se acaban muy pronto. En la casa número 10, tu carrera, la profesión. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para ti en tu carrera, en lo profesional? Tienes 2 cartas, mira, una escondida, y son 2 caballeros. El caballero de oros y el caballero de espadas. Fíjate, en el caballero de oros te están haciendo una oferta, te están haciendo una propuesta y estaba oculta. Y aquí en el caballero de espadas, aquí hay agresión. Mira, entonces me marca con esto la forma como yo se lo interpreto a usted, de que viene una oferta de trabajo, una oferta porque estamos hablando de la carrera en la casa 10, que va a hacer cumplir tus sueños, pero esta oferta, esta propuesta veo que viene de una manera agresiva. Y con eso no quiere decir que sea violenta. Esta oferta de trabajo la vas a sentir como que la gente que te está queriendo contratar están como un poquito desesperados, están como un poquitito agresivos, están con una energía como de que ven, aquí vas a trabajar, aquí vas a lograr el éxito, vas a salir hacia adelante, ¿sabes? Como que tipo así, me viene a la mente el Wolf of Wall Street.
el lobo de Wall Street, de la bolsa de valores, ¿sabes? Una energía similar a esa, no con toda la locura que se dio allí, pero, ¿sabes? Esa energía así como de ventas, de vender, no necesariamente tiene que ser ventas, pero esa energía así como de que vamos, que lo vamos a lograr, que vamos a llegar a las metas, que vamos, ¿sabes? Es la mejor manera como puedo interpretar esa energía de una oferta de trabajo que te va a llegar con agresividad. Puede ser que los reclutadores van a ser medios agresivos en su proceso. Una vez que estés dentro del trabajo, ese trabajo va a requerir que tú tengas temple, fuerza o un poquito de agresividad. Y que eso me tira más que todo las líneas de ventas. Te puede aplicar también en otras líneas, judiciales, abogados, ¿sabes? Puede aplicar también en esas líneas. Por eso no te cierres nada más a esas oportunidades. Pero es como un lugar también donde hay como mucha competencia. Tipo medios también, ¿sabes? Medios, televisión, radio, prensa, redes sociales. Hay mucha competencia y la gente es bien agresiva detrás de cámaras. Entonces está esa energía, ¿no? Así como mucha competencia. Bien, pero viene una oferta. Con esto viene una oferta de trabajo. Y es una oferta de trabajo que tal vez seas usted quien tenga esa energía de agresividad que tú dices, ese trabajo es mío, ese tiene mi nombre, yo lo voy a tener, va a ser para mí, decretado. ¿Sabes? Puede ser también así. En la casa número 11, tus amigos, salió ya una carta volando. Aquí la voy a traer, vamos a ver qué es. Tiene la carta del diablo. Mira, voy a decirte esta frase. Ay, ay, ay. Escucho la siguiente frase. Amigo es el ratón del queso y se lo come. Mira la mente así tipo lo que está pasando con unos artistas cantantes en estos instantes. ¿Sabes? Me viene así. Tipo, puede desarrollarse algún tipo de atracción entre usted y una persona que está en su vida como amigos. Puede ser también una amiga, un amigo fuera de la relación que puede estar como que por allí demostrando cierto interés. Entonces, ojo con esto porque también podría ser usted la persona que está prestándole o mirando atención o es fan de la relación de dos personas a las que está en tu vida. ¿Sabes? Me viene eso a la mente, me viene a la mente mucho, apenas veo esta carta, esa referencia de este artista mexicano con esta otra artista, si mal no recuerdo, creo que argentina. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Entonces me viene como esa referencia así, ¿no? Que soy fan de su relación. Entonces, ojo, ¿quién es usted? ¿Usted es la fan o el fan de alguna relación? ¿O hay alguien que le va a mandar ese mensaje a usted? Hay algo de eso, pero también esto no tiene nada que ver con, puede haber otro mensaje aquí de la mano, que es la energía de que hay una persona con la cual podrías estarte conociendo como amistad, con quien podría empezar a desarrollarse algún tipo de conexión, ya sea física o emocional. Física / o emocional. Hay algo de eso, yo paso el mensaje, así que atentos con esta energía. Me mantienes al tanto en los comentarios de cómo se van dando estas cosas, ¿eh? Y en la casa número 12 vamos a ver cuál es el ciclo que vas a estar cerrando. En esta etapa de tu cumpleaños, ¿cuál es el ciclo que vas a estar cerrando? Esta lectura es válida desde ya, 30, 60, 90 días, para algunos incluso hasta su próximo cumpleaños, ya que este es el especial, otro de los especiales para Géminis. A ver, el ciclo que vas a cerrar, un ciclo de indecisiones y de inseguridades, un ciclo de estancamiento, un ciclo en el cual tenías dificultades para poder avanzar. Mira que ahora tú te das la vuelta y tú vas para adelante con todo. Te veo con determinación, un ciclo en el cual no podías avanzar, un ciclo en el cual estabas estancado, un ciclo en el cual te costaba tomar la decisión de esto o lo otro y tú dices, ¿sabes qué? Voy con todo. Esa es la etapa que termina y esto es lo que se abre y otra vez más. Esta persona se va dirigiendo hacia el barco y en el barco ¿qué haces? Viajas, te aventuras, emprendes hacia nuevos lugares, hacia nuevos destinos y esto y mucho más es lo que está aquí para ti. Por eso te están indicando este gran mensaje de parte de tus guías, confía, confía, confía. Vamos a cerrar con la carta de los arcángeles, a ver cuál es el mensaje de tu arcángel y cuál es el arcángel que te va a estar acompañando, otro arcángel que te acompañe. Tienes la carta del arcángel Metatron. El número divino es el número 7, que podría representar también que el mes de julio va a ser un mes importante para ti, así que presta la atención. Y esta es la carta de la carroza, avance, progreso, movimiento, mudanzas, viajes, cambios importantes para ti, determinación, tener control sobre tu vida, avance en tu carrera, todo lo que tenga que ver con avanzar con movimiento profesional, personal o literal, moverte de un lugar hacia otro está muy bien aspectado para ti. Viene un gran reconocimiento en tu vida, un gran reconocimiento vas a salir del anonimato, escucho eso, vas a salir del anonimato en el ambiente en el cual te mantengas, ¿eh? En el cual te manejes. Vas a salir del anonimato y vas a recibir reconocimiento por todo el esfuerzo y por todo el sacrificio. Sigue hacia adelante, no te rindas.
Me mantienes al tanto de cómo se ven las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita. ¡Mua!